tal vez por ahí en algún momento yo dije que los de la comunidad no nos habían acompañado, pero ellos siempre estuvieron con nosotros. ¿Qué pasa? Que por ahí yo, como madre, en momentos de bronca, en la injusticia que hacen, que se te ríen en la cara y el juez, y entonces uno agarra mucha impotencia, porque esto te hace agarrar mucha impotencia, así que tenemos que seguir todavía ahora adelante con todo esto. Esto está recién empezando y vamos a seguir con la lucha y el pedido de justicia de Rafita. Muy bien. Alejandro, Graciela, les agradecemos mucho. Sí. Bueno, yo que quería hablar por el tema de la tierra, ¿vio? Porque la realidad a Rafita le quitaba la vida por la tierra de parque era, ¿vio? Y a mí me gustaría hablar con el jefe, no sé cómo qué será, el teniente de parque, que hable con la familia, que hable conmigo, que sea, que ponga la cara. Porque vino todo por el problema por la tierra y parque se lava la mano, porque puso la denuncia todo el juzgado federal y se lo rió en la cara igual el encargado creo que era, dijo que le iba a citar, que iba a hablar con la familia, a ver si encontraba alguna solución. Se lo río en la cara y estaría bueno si está escuchando que me escuche y que si lo puede llamar, que lo llame y sentarle y que le dé una solución, una aplicación. Porque el parque también tiene que ver porque se lava la mano ahora, porque vino todo por la tierra de parque. Claro, derivó en una denuncia que hizo Parques Nacionales y derivó en un desalojo, bueno, en esta situación donde asesinaron a Y Rafael. ahí nos asesinaron a mi hijo Rafa. Y estaría bueno que lo esté escuchando y que lo llame y que le dé una palabra, a ver por qué mandó la autoridad para allá para que lo quite la vida a mi hijo, porque fue el primero que cayó la muerte fue mi hijo Rafa. Y nosotros fuimos como 2 veces, fuimos con mi hermana, con la María, y dijeron sí, lo vamos a citar a mí, a mi señora y a mi hermana, y creo que no más. Y nunca aparecieron, nunca los llamaron. Nunca, ¿ustedes sienten que no hubo voluntad de Parques Nacionales en juntarse con la familia? No, juntarse con la familia nunca fue una voluntad así para que los llame y decir, bueno, vamos a sentarle y vamos a hablar. ¿Qué solución llegamos? No, nada. Y yo me voy a acercar igual el parque, me voy a acercar también a ver si puedo intentar encontrar a alguien que me dé una solución. ¿Creen Porque yo tengo bronca porque fue todo por parque también, por la tierra. Y el parque ahora como que se lava la mano, yo. Él que puso la denuncia, todo, y ahora el parque se tiene que hacer cargo también. Y ese sería mi... Claro, ustedes ven una responsabilidad ahí en Parques Nacionales también. Sí, porque vino todo por la tierra de parque, según dice que es su tierra. ¿Eso para qué quiere tierra? ¿Para hacer cabaña y hacer cabalgata? Y eso sería... Para entregársela a los ricos. Para entregárselo a los ricos se nace plata a ellos. Y la bronca que tenemos es que ahí lo ha quitado la muerte de mi hijo Rafa, ¿vio? Porque fue el campo de, pues, según dice que de parque, eso estaría bueno que se siente ¿cómo que le dice el jefe? No sé, el intendente de parque. Que esa vez los llamaron, no sé si los llamaron a Cámara de Noche y dijeron que se iba a acercar una fecha y nunca apareció, ¿vio? Y parque también tiene que ver con la muerte de mi hijo Rafa, porque fue la tierra de parque que le quitó la vida a mi hijo. Y esa sería mi palabra. Muchísimas gracias, Alejandro y La Graciela. gente que lo ha acompañado, la marcha que hemos hecho, estamos muy agradecidos y muchas gracias por todo.